en esta investigación, las torturas del general de AMLO. En la línea de Meganoticias TVC, Sandra Romandía, directora editorial de La Silla Rota. Sandra, un gusto saludarte, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paco. Qué gusto saludarte. Gracias por el Muchas espacio. gracias. ¿Por qué es importante dar a conocer este tipo de casos? Mira, es muy importante por dos cosas. La primera, porque si bien los casos que nosotros referimos y que logramos documentar con testimoniales y con documentos ocurrieron antes de la entrada de esta administración, nos parece muy importante que no se le haya dado seguimiento y que se mantengan a funcionarios, como en el caso de Felipe Jesús Espitia, con un sueldo de 115,000 mensuales brutos, sin ninguna investigación, sin que se le haya detenido y en funciones, al menos, como tú bien mencionas, hasta como lo pudimos constatar la semana pasada que un equipo de La Silla Rota acudió a las oficinas. Y la otra, Paco, también es porque es una realidad que no podemos olvidar. Este país tiene 3 sexenios sufriendo de violencia, tiene ya 2 décadas en las que hubo y se registraron muchísimos casos de violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas todavía en instancias internacionales en proceso, como en el caso incluso de uno de los que acusa a Espitia en la época de Zedillo, y por eso nos parece muy importante que la gente conozca estas historias. Esta historia, Sandra, ya se había hecho referencia en medios sobre lo que había pasado. Hoy, ¿qué hace resaltar y de qué manera lograr el contacto con este joven? Sí, mira, la historia empezó porque él nos contactó, Óscar, el joven, nuestro personaje principal, porque le notifican el 30 de enero pasado en la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, la federal, la que lleva el caso donde él denuncia al general, que iban a cerrar el caso. No obstante, le notifican que le iban a quitar las escoltas. A este muchacho le pusieron escoltas a partir de que se comprobó la tortura. Él se decide hablar, a dar su testimonio, y a nosotros nos parece muy importante demostrar que en esta administración nueva mantienen a funcionarios con este historial oscuro, y aparte, pues hay por parte de la Fiscalía, aunque sea autónoma, esta posible noticia de que cierran el caso y de que este muchacho pues quedaría desamparado. ¿En este entorno es posible obtener justicia? Pues mira, es una pregunta muy importante. Lo que todos los mexicanos quisiéramos es que se obtuviera justicia, pero como bien sabemos, a veces se logra y a veces no. En la misma historia que publicamos, hay 32 militares que están purgando en la cárcel una condena por haber torturado a personas en Ciudad Juárez. Lo que ellos refieren también, y ahí es donde la justicia llega a medias, es que el general Espitia, al que referimos hoy, fue el que les daba las órdenes de torturar y a él nunca se le investigó. Entonces la justicia a veces llega, Paco, a veces llega parcial, y esperemos que en este caso se pueda poner atención a este muchacho y a los demás que señalan a este general, que esperemos ya no esté en la administración pública. Ayer, cuando me haces el favor de compartirme esta investigación de La Silla Rota, me señalabas que habías recibido amenazas, al igual que tu fuente. Sí, la fuente, Óscar Alejandro Cábata, sí. Él, en el proceso de este trabajo que llevó 2 meses, él recibió llamadas de que dejara de hablar, que dejara de dar su versión a la prensa y que dejara de hablar con la periodista con la que estaba hablando, o que les iba a ir mal. Esto quedó asentada una llamada que él recibió, y no es la primera. Él en otra ocasión que intentó denunciar también lo amenazaron de muerte. Es un poco como ha vivido su historia. Él dice: tengo 11 años en realidad viviendo en las sombras porque no duermo bien, porque estoy con miedo y porque vivo totalmente amenazado. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues mira, yo asenté, por supuesto, con el mecanismo de protección a periodistas, la denuncia por vía del personaje. Yo soy una periodista que está protegida por el mecanismo de protección a periodistas, y pues hay protocolos internos que se siguen siempre, porque ese tipo de casos, Paco, pues son muy serios. Hasta ahorita hemos recibido en La Silla Rota varios mensajes de ciudadanos, algunos incluso relacionados a militares que trabajaron con el general, que nos dicen: qué bueno que alguien lo habló, qué bueno que alguien lo denunció, es de mucho cuidado el general, etcétera. En realidad es un caso muy serio y esperemos que las autoridades pues le den la atención adecuada. Hay un compromiso del gobierno
en torno al combate a la corrupción y a la impunidad. Así es, y hablando de corrupción, Paco, te comento ahorita en exclusiva, estamos subiendo la segunda parte, en la que nosotros revelamos que el hijo del general Spiti Hernández estuvo relacionado a una empresa, es decir, fungió como representante legal de una empresa llamada Servicios de Representación Mexicanos, que le vendió a la Sedena y a empresas relacionadas a y a dependencias relacionadas a la Sedena contratos por casi 30 millones de pesos cuando el general estaba en cargos en la Sedena y también cuando el general estaba, como estuvo hasta hace unas horas, en el Instituto de Seguridad Social para Fuerzas Armadas. Inclusive algunos de estos contratos, Paco, fueron directamente al Instituto de Seguridad Social cuando el padre pues estaba como coordinador de asesores, que es su sueldo. Hoy presentamos en la silla rota, quien lo quiera revisar, la serie de contratos, las actas constitutivas y la relación con las actas de nacimiento del hijo con el general. Bueno, eso no es más que si le buscas tantito a las cosas en este país, salen muchos escándalos, muchas cosas turbias, y es lamentable que sobre todo no se haga justicia y se quede generalmente en la impunidad. Déjame por último preguntarte, Sandra, ¿por qué titular a esta investigación y terminar el título con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, nos parecía muy importante porque cuando hay cambios de administración federal se revisan los altos cargos, sobre todo los que son los sueldos de tope más altos. Esto quiere decir que cuando entró Andrés Manuel López Obrador, mantuvo al general en su cargo y no se le investigó a pesar del historial oscuro que venía arrastrando. Es por eso que le decimos ponerle las torturas del general de AMLO, porque es un general que el presidente mantuvo en el cargo ya como funcionario. Él es un general retirado, pero que cotiza en el ISSSTE, como lo pudimos constatar hasta febrero de 2020 al menos, como funcionario, como coordinador de asesores, que es un puesto muy importante en esta institución, Paco. Pues Sandra, vamos a mantenernos atentos, vamos a ver esta segunda parte que hoy publicas en La Silla Rota y vamos a seguir muy de cerca este tema. Te agradecemos. Muchas gracias a ti, buenas noches. Muy buenas noches. Sandra Romandía, la directora general y editorial de La Silla Rota, y este tema que vamos a seguir. Vamos a conocer ahora